RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio RCR750.com y @RCR750 a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les damos la más cordial bienvenida a Yoyana Ahumada, @Yoyiau. Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia. Y Kira Kariakin, @Kiracar. Acompáñennos por RCR750.com, accedan a los programas ya emitidos en el canal de YouTube de RCR750 y en nuestro Mixcloud Librería Sónica y en libreriasonica.blogspot.com. Contáctenos por libreriasonicaccs@gmail.com o síganos en Instagram, Twitter y Facebook por @libreriasónica. Y no dejes de visitar los perfiles de Radio Caracas Radio en Twitter, Instagram, Periscope y YouTube como @RCR750. En el programa de hoy conversaremos nada menos que con Belkis Arredondo Olivo sobre su libro de ejercicios de vuelo a ras del vidrio que publica en España cada 2 ediciones. Belkis, bienvenida a Librería Sónica. Un gusto verte. Encantada de estar con ustedes en este programa que alimenta a todos aquellos que amamos la poesía y la literatura. Gracias, Bien, bienvenida. Antes de pasar a nuestra conversación, vamos a comentarles algunas noticias de actualidad en el medio literario. Y es que, bueno, desde el lunes 18 de octubre hasta el sábado 30 del mismo mes se está celebrando la 22ª semana de la lengua italiana en el mundo. Y el tema, por supuesto, es Dante italiano, Dante l'italiano, en español es Dante el italiano, con el objetivo de conmemorar los 700 años de la muerte del poeta supremo. Plácido Vigo, embajador de Italia en Venezuela, nos invita a este evento que con 2 décadas de trayectoria se ha consolidado por iniciativas de la Academia de la Crusca y que en Venezuela se hace posible por la organización de la Embajada de Italia, el Instituto Italiano de Cultura de Caracas y otras organizaciones. Este año están obsequiando el libro digital 2021, el año de Dante Alighieri, una edición especial publicada por el Comité Nacional de Celebración de los 700 años de la muerte del poeta. ¿Cuánto le debemos a la cultura italiana? Absolutamente, mucho. Absolutamente, debemos recordar también a Silvio Miñano, que hizo tanto y maravilloso trabajo y que, bueno, este embajador está siguiendo como ese rastro, ¿no? Bueno, yo tenía una noticia antes de pasar a esta de la de José Rafael Lovera, hablando de Silvio Miñano, sí. Porque en 2 semanas tenemos el jamming poético y Silvio va a estar allí, invitado. El domingo 31 de octubre a las 3 de la tarde va a haber un jamming con los poetas. Las poetas Remey González Manzanero de España, Lena Rodríguez Iglesias de Cuba, Valeria Melchorre de Argentina, Flavia Pesifeltri por Venezuela y Silvio Miñano por Italia. El jamming se va a hacer por el Zoom del Ateneo de Caracas. Para inscribirse, escriban a formacion.ateneo@gmail.com y las presentadoras van a ser Keila Valdelaville y Eleonora Requena. Eso es el domingo 31 a las 3 de la tarde. Y bueno, en otro orden de ideas, queríamos compartir con ustedes una noticia que nos llena de muchísima tristeza y desde Librería Sónica nos hacemos compañía de este duelo porque el miércoles 20 de octubre falleció José Rafael Lovera a los 82 años de edad. José Rafael Lovera es fue un destacado historiador y educador, individuo número de la Academia de la Historia, que destacó por sus contribuciones a la historia gastronómica de Venezuela y Latinoamérica. Nació en Caracas en 1939 y cursó estudios de historia en la Universidad Central de Venezuela.
Publicó, entre otros títulos, Historia de la alimentación en Venezuela, Gastronáutica, Gastronomía caribeña, Antonio de Berrío, La obsesión por el dorado, La política del convite, y El cacao en Venezuela, una historia. Ejerció la docencia en la Escuela de Historia de la UCB y fue fundador de la Academia Venezolana de Gastronomía. Formó parte también de la Academia Nacional de la Historia de España como individuo correspondiente y de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, entre otras instituciones. Nuestras condolencias a su familia, a sus alumnos, a sus allegados, y una profunda pérdida para nuestra historia gastronómica y nuestra historia en general. En la sección de Letralia les hablaremos esta semana de la escritora colombiana Ángela García, quien acaba de ganar con el poemario La Palabra Liva el 21º Premio Casa de América de Poesía Americana por su escritura elegante y contenida, así como por la creación de un emotivo clima confesional, según destacó el martes 19 de octubre el jurado, cuyo fallo subraya también la confluencia de las tradiciones americanas y europeas en la obra. Este premio está dotado con 5.000 euros e incluye la publicación de la obra por la editorial Visor Libros. Ángela García es poeta y traductora. Ella fue cofundadora del Festival Internacional de Poesía de Medellín y codirectora del mismo hasta el año 99. Actualmente reside en Suecia. En 2007 publicamos en Letralia su traducción al español de 3 poemas del escritor sueco Henrik Nilsson. Si quieres saber más sobre el galardón o sobre la poeta Ángela García, visita nuestra sección de noticias en letralia.com. Te recordamos que Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Para publicar con nosotros, entra a nuestro portal en letralia.com. Estamos en Facebook y Twitter como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestro programa con nuestra querida invitada de hoy, que es una persona sumamente especial, Belkis Arredondo Olivo, con una sólida carrera como poeta, pero también como editora. Ella está hoy con nosotros para hablarnos de su libro, que es un libro doble, Ejercicios de vuelo a ras del vidrio, ¿no? Que Cálatos Ediciones pondrá pronto en circulación en las librerías españolas y a través de la plataforma de Amazon, y esperamos que también en unos mesecitos llegue aquí a las librerías de Caracas, ¿no? Del primero de los poemarios que conforman este libro, Ejercicios de vuelo, dice la presentación Eda Armas: la poeta habla sin estridencias desde un lugar sereno ganado en el encuentro con la belleza filosa de aquello que ha pasado ante su mirada perceptiva, atravesando su cuerpo y su memoria sensorial, en un estar arriba y estar abajo. Belkis Arredondo es caraqueña, nació en 1952, es, como ya dijimos, poeta, es periodista egresada de la UCB, editora y artista plástica. Ha publicado los libros Sajita de 1998, Abecedario Roto de 1999, De un grano de arena saldrá un pájaro 2001, Cóncavo en el 2005, A ras del vidrio del 2006, con el que obtuvo, por cierto, el premio latinoamericano José Rafael Pocaterra, El llamado de los grillos en el 2010, Antología mínima, Biombos de humo del 2012, Cayenas en 2016 y Ejercicios de vuelo a ras de vidrio el 2021. Por más de 20 años, Belkis se ha dedicado a publicar con el taller editorial El Peso Doble libros de más de un centenar de voces poéticas venezolanas e internacionales, lo que le ha valido 2 premios en 2000 y en 2010 del Centro Nacional del Libro. Además, ha coordinado talleres de poesía en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos y ha sido incluida en antologías como Las Voces de la Hidra, antología de la poesía venezolana de los años 90, publicada en 2002, o Cantos de Fortaleza, antología de poetas venezolanas, publicada en España también por Cálatos Ediciones en 2016, entre muchas otras. Belkis, es un gusto, como siempre, conversar contigo y tenerte en Librería Sónica. Para mí, la verdad que es también un gusto sentirlos cerca y que estén allí y conversemos. Claro que sí. Bueno, yo quería agregar que gracias a Belkis, como dice Jorge, su trabajo de editora, donde
tal cual publicó más de 100 poetas, más de 100 voces poéticas venezolanas en sus maravillosas plaquettes. Muchos fuimos editados por primera vez gracias a Belkis. Nos estrenó en la edición. Somos varios que le debemos esa primera entrada al público con nuestro trabajo. Y por eso yo creo que todos muy agradecidos, Belkis. Es un trabajo hecho con mucho amor, desinteresadamente, con una absoluta entrega, con cuidado de los detalles, un trabajo donde uno estaba totalmente incluido y trabajando en colaboración con Belkis. Y bueno, yo particularmente te agradezco mucho eso, ¿no? Siempre te estaré agradecido. Fue estupendo rescatar voces que tenían un trabajo continuo y poderlos hacer en la propuesta que tuvo el taller editorial El Peso Libre, rescatar voces como las tuyas, como la... A mí me falta Yoyana. Yoyana la voy a meter de alguna forma. Me parece muy bien. Yo tengo un compromiso, o sea, vamos a ver, porque quizás El Peso Libre, estoy viendo, continúe digitalmente, estoy ahorita organizando todo eso para hacerlo de la mejor manera. Claro, qué bueno, eso es una buena noticia eso, porque es tal cual, o sea, son más de 100 poetas que han encontrado... Sí, 168. Exactamente. 168, bueno, imagínate, nos quedamos cortos como por un 50%. O sea. Sí, no, es que más de 100, ya va para 200. Ya va para 200, casi 200. Entonces, bueno, oye, qué maravilloso, Belkis, de verdad. Avanzando ese sueño de la edición. Es que Belkis hace honor a esa máxima de nuestro querido Armando Rojas Guardia, que la poesía es un pan que se comparte. Todas las poetas que son editoras, y Kira, tú estás en ese, digamos, en ese repertorio, y Jorge también, que aunque no es una voz femenina, pero también es un editor. Es un voz femenino. Pero tiene su voz femenina también. Pero hay una sensación muy especial cuando un poeta además edita a otras voces, o sea, hay una conciencia de comunidad poética y eso es maravilloso, ¿no? Eso es, sí. Sí, por supuesto. Creo que es Belkis, antes de entrar en el libro, que es un libro realmente muy hermoso, bueno, un libro que son 2 libros, pensaba también en esta propuesta que no se le ha visto a muchas poetas venezolanas, pero a lo mejor ustedes me dirán que sí, que tiene Carmen Verde en el último libro, en el más reciente libro que le publicó Gisela Capelín, de jugar un poco con un poema en una primera versión y en una segunda versión, mirando que de alguna manera A ras de vidrio ya viene de otro lugar. Pensaba si en ti no había también esa idea de que nunca un poema se termina, sino que ese poema abre otro poema, o que al final todo es un solo poema que se va como desgajando, ¿no? Porque esa es la sensación que uno tiene cuando se va leyendo. Pues. Se abre una estructura que cada vez es más mínima hasta llegar a la partícula, y ahí también está presente tu mirada como artista plástica, ¿no? Indudablemente, tienes toda la razón, un poema nunca termina. A veces creemos que nos desprendemos de él al entregarle una página y publicar el libro. El poema siempre va, y cuando el poeta regresa, por lo menos ahorita estoy terminando una antología para Chile, y sucede que entonces me di la libertad de tomar los poemas, hacer la selección del poema y contar una historia en donde, como el poema es una página, es como una partitura, en donde las herramientas que tenemos para hablar de las pausas y los detenimientos, las utilizo. Y el poema cambia de rostro siendo el mismo. Y esa es la libertad que me di con este nuevo libro que estoy por entregar. Y es eso que tú dices. Es como que el poema se atrapa con la palabra, y su forma de mostrarse en la página es una especie de partitura que cambia. Igual como uno cambia de ropaje o de corte de pelo, puede ser.
pues me doy esa libertad y estoy disfrutando bastante. Claro, hay una cosa también con esto de el poeta que trabaja también en la edición y es el cuidado de las palabras. Tú hablas de una libertad, pero realmente esa libertad, eso es relativo, porque uno termina siendo prisionero de sus manías de editor. De hecho, en una de las Qué notas que bueno. tengo aquí lo comento por uno de los poemas que dice así: las escondo, me digo leerlas después, son tristes, rodeadas de abismos mis palabras. Y ahí creo que se ve un poco esta obsesión del editor, ¿no, Berti? Sí, es que a veces las palabras no sirven, parece mentira, las palabras, esas formas que inventamos para poder comunicar lo que es el alma de las cosas, que es la transmisión de la vida y en la cual la poesía ayuda a vislumbrar. A veces palabras, sí, es una cuerda floja, tienes razón, es una cuerda floja escribir un poema. Bueno, y en el caso tuyo se ve, bueno, hay un decantamiento importante, o sea, es impresionante la precisión de tus poemas, ¿no? Siempre están, pues, son como una capsulita de pocas palabras, pero palabras siempre muy contundentes, muy precisas, ¿no? Que no dan lugar a desvaríos, ni a dudas, ni nada, o sea, van como directo al punto, ¿no? El primer poemario, bueno, hay cosas, hay como una contemplación, hay también tristeza, hay un diálogo sobre la experiencia de la muerte, ¿no? Sabemos que perdiste a tu esposo recientemente, a Humberto, tan querido, y eso, bueno, se refleja en el primer poemario sobre todo, pero también se mezcla con la pérdida que hemos tenido como con el país, ¿no? Con los muchachos que fallecieron en las protestas, la gente que sigue siendo víctima, pues, de todas las calamidades que nos azotan, ¿no? Hay mucho de eso, pero lo hay en un tono contemplativo, como en un tono como de meditación al respecto. No es un lamento, no es un llanto desgarrador, sino es como, bueno, como decir, bueno, esto es lo que está pasando y hay como que pensar sobre eso. O sea, hay que como que vamos a meditar sobre ello. Y eso me parece, porque siento, por lo menos en lo que mi percepción es que hay como mucha paz dentro de todo, a pesar de todo lo doloroso y de todo lo triste, hay una paz, ¿no? No sé si me equivoco en mi apreciación, pero... Bueno, la mirada tuya me encanta. Bueno, la recojo y la tomo. Uno nunca sabe, uno no sabe, lo menos que sabe un poeta es mirarse a sí mismo o cualquier persona. Es verdad. A sí mismo es lo más complejo. Sí. Y bueno, este libro se llama Ejercicios de vuelo, porque desde Claro. en mis libros siempre había una carretera, una forma de moverse. Y me encantaban los poemas que se escribían cuando uno estaba en movimiento. Y fue una constante, y por eso se llama así, digo yo, explicar. Y refleja mucho nuestros últimos, bueno, hay continuidad del anterior y refleja mucho nuestros últimos 5 años, o no, diría 7 años. Belkis, pero también hay una cosa que me parece extraordinaria, conectando con con la apreciación de Kira en el tema y lo que dijo Jorge, o sea, como redondeando, de la precisión de la editora con la limpieza de la palabra. Y es que hay una suerte de universo cotidiano que se va abriendo, que se va ofreciendo, que se va desarmando, que va goteando, y
en alguna entrevista muy linda que le diste al teatro.com, que te la hizo Sara Fermín Rapizarda, hablabas de la poesía como un intento de dar existencia a lo tridimensional, a la completud, de alguna manera que la poesía te permite traducirte, no traducir al mundo, fíjate qué interesante, sino traducirte tú al mundo. ¿Nos podrías abrir un poco esa reflexión tan Sí. hermosa? Sí, bueno, siempre pensé que en una oportunidad, yo también estuve en un taller de Igor Barreto, pero imagínate, en el 98, algo así, en el 99, y él nos habló de que a veces en reuniones de economía, donde se discutían temas económicos, estaban acostumbrando en un país que no preciso ahorita de primer mundo, incorporaban dos poetas para que nos dieran su visión sobre lo que ellos discutían, temáticas económicas para tomar medidas, ¿no? Y metían a dos poetas, incorporaban a esa charla a dos poetas y tomaban muy en cuenta sus apreciaciones. Es una cosa que me sentí contenta con su peso, porque si bien es cierto, ha fracasado globalmente las políticas, ya sea sociales, económicas, de atención a la... Es que yo creo que por esa falta, esa visión miope sobre esa visión incompleta sobre la vida, porque la poesía simplemente hace un acercamiento y da una completud hacia algo que sucede, la poesía hacia el tema que se trate, puede ser hacia una persona, puede ser a una sociedad, y eso es lo que lo hace tomar decisiones más asertivas. Indudablemente estamos en tiempos difíciles, en tiempos bien, para mí, arcaicos y salvajes, y creo que la poesía, ahora más que nunca, detrás de las cortinas, es necesaria, y hay que trabajarla y no detenerse, salir nosotros allá con todos esos poetas hermosos, no solo en Venezuela, de esta nueva generación que viene adelante, que de verdad estoy súper fascinada, sino todos de América Latina y los de habla hispana. Aquí leemos que A ras del vuelo, Belkis, que es el segundo libro que sale en el libro, la segunda parte, ganó en el 2006 el premio de la Bienal Latinoamericana de Literatura José Rafael Pocaterra. Me causa así como un poco de asombro porque Cayenas no fue posterior a este libro. No, primero fue a ras del vidrio, el jurado era Eda Armas, Eugenio Montejo y Armando Rojas Guardia. En el año, para ver si recuerdo el año, no me acuerdo el año, pero sí sé que después fue Cayenas, y después de Cayenas estoy presentando ahorita. El anterior libro a Ejercicios de vuelo es Cayenas. Ok, Ejercicio del vuelo es antes que Cayenas y A ras del vidrio es posterior. Sí, A ras del vidrio es como en el año 2008, creo yo, y recordando así, no recuerdo posteriormente a ras del vidrio publiqué El llamado de los grillos. Ajá. Sí. En el 2011. El llamado de los grillos es del 2011 y A ras de vidrio es del 2006. Exacto. Porque yo sí sentía como eso, lo que apuntó Yogi justamente al principio, que había como una continuidad con Cayenas, sobre todo lo que tiene que ver con la ciudad, el asfalto, la muerte, la cosa con los estudiantes, las protestas. Sin embargo, hilado muy finamente, sin ser obvio, sin ser, mejor dicho, es obvio, pero no es un panfleto, no es digamos, una reseña periodística, sino que es un ejercicio poético en torno a todos esos sucesos tan duros, ¿no? José Napoleón Oropesa dice ese libro: en la propuesta de Arredondo predomina en esencia la idea de un viaje,
el reconocimiento de un territorio o de varios territorios o espacios a través de una mirada interior. Y efectivamente, además, tú en todos estos, como lo indicaste anteriormente, en muchos de estos poemas hablas del sonido de los trenes, de la carretera, o sea, hay esa cuestión del movimiento, ¿no? Y en el otro poema que está antes, pero que viene después, en el libro. Hay una cosa más, bueno, es eso, el vuelo, ¿no? Pero aparte de eso, me llama la atención que invitaste a un fotógrafo a que acompañara el libro con unas fotos y en algún lado leí que era de Bangladesh, las fotos. Y me pareció tan gracioso. Es mi hijo Miguel Ángel García, es mi hijo, mi único hijo. Y estuvo en Bangladesh. Fue maravilloso porque yo le pedí una foto porque siempre he tratado que en mis libros aparezca algo de él o de mi hija, o meto algo, siempre lo meto como entre a veces las cosas entre líneas o al final. En esta oportunidad mi hijo me dio unas fotografías que eran realmente que estaban conectadas con lo que yo estaba escribiendo. Y por eso él también le puso el nombre Ejercicios de Vuelo, una colección de fotos, unas 2 fotos, con las que espero poder después ejercitar eso, a ver si hago una colección de los poemas con sus fotografías de Nueva York. Son unas hermosas fotografías. Mi hijo es un excelente fotógrafo, no porque sea mi hijo, ya viéndolo un poco distante a mí, como puedes apreciarlo en el libro, pues. Bueno, pero me encantaron de las fotos que era pura gente saltando. O sea, la mayoría de las fotos es una gente pegando un brinco para algún lado. Hay gente volando. Son ejercicios de vuelo. Ejercicios de vuelo. Un ejercicio de vuelo. Sí. Eso. Una metáfora, ¿ves? Una metáfora. Claro, claro. Queremos aprender a volar. Especialmente cuando soñamos que volamos somos felices y no todos hemos podido hacer. Creo que es un sueño del hombre súper viejo, saber cómo sería volar. Volar con el propio cuerpo. ¿Y vas a decir algo, Yoyi? Sí, te iba a preguntar, Belkis, porque fíjate tú lo que estás diciendo tiene que ver con lo que te iba a preguntar. A ras de vidrio y ejercicios de vuelo. A ras es el suelo y el ejercicio de vidrio es así. Uno nunca sabe exactamente cuando escribe qué conexión hay ahí, pero fíjate qué interesante, porque en las palabras de presentación que te hace Eda Armas te dice que el afuera y el adentro logran hacer un centro para mirar el fondo. Y eso de alguna manera es lo que uno siente en ese viaje que hace cuando está leyendo el encuentro entre estos dos poemarios. Está la ciudad con una fuerza impresionante, o sea, está lo urbano, los ruidos, el olor, la descomposición, y a la vez está esa cosa del mundo íntimo que tiene como que protegerse, pero que a la vez se fragiliza. Háblanos un poco de ese contraste entre el afuera y lo adentro y ese encuentro de centro del que habla Eda en las palabras. ¿Cómo puedo explicar? Por lo menos tus palabras me hacen ir a cuando escribí A ras del vidrio, que era un viaje. En aquel entonces habían poemas, había perdido a mi papá, ya con A ras del vidrio, pues que mi mamá con cóncavo, la muerte siempre está pegada allí, y es lo que ya voy a tratar de hacer, bueno, no sé, en ese caso la muerte siempre ha estado detrás de mi poema. En el A ras del vidrio era la muerte de mi padre, caminábamos, íbamos siempre de carretera con mis hermanos, y en la carretera era siempre un festín, estábamos todos juntos dentro de ese vehículo en movimiento. Y bueno, es cuando hablo que llegar a esa montaña, mi padre era oriundo de Barcelona, ir hacia Puerto Espíritu y atravesar esa montaña
era como llegar a los brazos de mi padre, llegar a volver a revivir aquello. En el caso del Cóncavo fue el aprendizaje de cuidar a mi mamá ante el peso de despedida, y después de Cóncavo vino Arras del Vidrio, porque, pero Arras del Vidrio es un... Arras del Vidrio inicia mi relación con la situación del país de una forma y continúa, no Arras del Vidrio, el llamado de los grillos, y creo que inicia eso y continúa con ballenas y ahora con ejercicios de vuelo, del cual ya quiero como detenerme. Bueno, eso no lo decide uno, pero sí quiero ponerme en otro lugar para escribir. Sí. Sí, se ve que te afecta Bueno, sí. este lenguaje. No, Eugenio me decía, no, que no te afecte, que tienes que estar así y no puedes ni soltar una sola lágrima. No, pero claro, soy muy emotiva, creo que pertenece a una... Bueno, yo creo que ese es un duelo que todos estamos pasando, incluso inconscientemente. O sea, ha sido como estos últimos 6 años o 5 años han sido sumamente duros y realmente creo que no, como país, como sociedad, no hemos todavía superado ese duelo, no lo hemos procesado, o sea, porque pasamos de una calamidad a otra. Entonces, como que no hay tiempo de llorar a los muertos, bueno, de llorar las pérdidas que no solo son de gente, sino de cosas, de facilidades del país, o sea, aquí hay duelo por todo, ¿no? Desde el agua, la luz, hasta la gente que se muere, pues los niños que no tienen medicinas. Entonces, es una continuación de duelos y yo creo que eso es muy complicado, bueno, digerirlo, superarlo, o sea, y yo no creo que los duelos nunca se superan, yo creo que uno aprende a vivir con ellos, pero realmente sí, entonces, y yo creo que no nos ha dado tiempo de procesar eso, y por eso veo de esa línea que viene en todos estos poemas, o sea, de repente vas para atrás, nombres a los grillos, nombres a lo amarillo, lo que está muy en Cayena, o sea, hay como este baile entre todos estos poemas que bueno, igual uno puede leer los libros individualmente, pero si uno los lee, o sea, si uno hace la sucesión, hay toda una historia, o sea, hay un hilo histórico ahí que va desde los primeros poemas hasta ahorita, ¿no? Claro, yo creo que llega un momento que uno se cansa del duelo también, y uno quisiera estar en otra parte. Sí. Quisiera que nos agarremos de lo bueno, pienso que eso es bueno para nosotros en Venezuela. Y claro, es otra cuerda floja para caminar y sobrevivir a los días difíciles. Pero hay que retomar esto hermoso, ¿no? Lo hermoso que acontece, no sé cómo es, otra palabra quizás que no llegue tanto, lo agradable de los días y tomarlo, lo hermoso de la amistad y tomarla, recordarla. Bueno, ya llegará. Precisamente en esa línea, bueno, estamos atravesando esta pandemia que ya va para 2 años y bueno, que nos ha trastocado la vida a todos. Y en medio de esto surge, sale este poemario donde se recoge tu voz ya decantada por la experiencia, por bueno, todos los años que tienes escribiendo, pero quería enfocarme en eso que tú dices, cómo pasar un poco más allá y ver lo hermoso. Y en ese sentido quería preguntarte si tú estás leyendo a las nuevas voces. Ahora acaba de publicarse la antología del premio Cadenas, donde hay se ve un florecimiento de la poesía. ¿Estás en contacto con las nuevas voces? Sí, por supuesto. No solamente, claro, las venezolanas totalmente, estoy pendiente de lo que hacen y creo que viene una generación, como dije, vuelvo a decir, bien interesante de poetas
que han digerido lo que es no solamente la literatura nacional, sino también la de América Latina como la de otras partes. Sí, por supuesto. No solamente poetas haciendo ensayos, como el ensayo de Raquel Aben, que sacó hace poco, que realmente me pareció de primera, de bastante altura, como, bueno, poemarios realmente significativos que están dando, que pueden conformar la nueva brújula que viene adelante. La nueva brújula del camino a seguir en la literatura latinoamericana. Sin nombrar, porque podría dejar sin nombrar específicamente. Sabemos, los que sabemos que hay una pluralidad de voces, no una ni cinco, hay una pluralidad en Venezuela, y los ojos de los que aman la poesía y la literatura, los que estudian y viven y trabajan en eso, y esa es su vida, están viendo hacia Venezuela y su trabajo desde hace un buen tiempo. Tenemos que regocijarnos del premio de Yolanda Pantin, y saber que este trabajo de muchos años ya tiene un lugar internacional para que otros puedan disfrutar esta voz poética tan importante. Igual jóvenes que también están paralelamente para estar cerca de la poesía, como lo entiendo, haciendo una labor editorial en Chile, en Colombia, en Perú, en Madrid, digo, en España, perdón, y en otras partes del mundo, llevando, por eso estoy muy agradecida a Cálatos y a estos editores que están allá trabajando por la narrativa, la ensayística, la historia y la poesía venezolana, que tanta falta nos hace, porque hemos estado siempre, estábamos años atrás, claro, 10 años atrás, conformes, nosotros no mirábamos, conformes, o sea, no nos importaba que siempre pusieran a Teresa de la Parra en los diccionarios, y de ahí no pasaban, no, tenemos poetas, ese hechizo lo rompió Eugenio Montejo, y después vino Cadena, y después ya no paró más nunca, ya. Exacto. Y la misma Yolanda, claro. Sí, bueno. y es importante en eso la labor que está haciendo Cálatos, ¿no? Porque está introduciendo autores venezolanos en el mercado español. Y bueno, y el acuerdo de la Fundación para la Cultura Urbana con Visor, y un montón de cosas que están como confluyendo para que la poesía venezolana o la literatura, hablando de todos los géneros, sea más conocida en el exterior. Sí. Yo quería aprovechar que estamos conversandito, Belkis, porque estamos, digamos, repasando tu último libro, pero has publicado muchos, y yo quería como que volver atrás y preguntarte cómo fueron esos primeros tiempos tuyos como poeta. ¿Cómo fue que te iniciaste? ¿Cómo fue que accediste a este mundo? ¿Cómo fue? O sea, échanos el cuento. Como muchos escritores de niña, en algún momento tomamos la decisión de que lo de nosotros era escribir. Ahí, bueno, voy a hablar así en pocas palabras porque será muy largo. Mi abuelo. Y entonces, que nunca conocí, por cierto, pero sí leí su trabajo. De allí, bueno, yo soy comunicadora social y trabajé en prensa, en el Nacional, empecé, mis primeros pininos fueron artículos de opinión en la página 4, que era difícil llegar a ella, pues sí, me publicaban. Desde la universidad como estudiante, Jesús Sanó Hernández me dio la posibilidad de publicar en esta página. Y después, al graduarme, tuve que renunciar a la página porque entré de lleno en Economía Hoy, ya con anterioridad había trabajado en el Universal, en el Diario de Caracas. En Economía Hoy continué trabajando una serie de biografías, tenía una página de biografías, y mis hijos se empezaron a independizar. Y yo dije, y sé que la vida es una sola, y la inversión, y la vida es un sueño que hay que realizar. Renuncié al periódico, entré a hacer mi posgrado de literatura venezolana, que ya la había iniciado, o sea, me quedé solo con ella, y empecé estuve en un taller de poesía con Juan Calzadilla,
Y empecé de lleno, full time, con la literatura. Entonces, estando en ese taller con Juan Casadilla, como la poesía no es un ente, no es nada comercial, los que nos dedicamos a ella sabemos que ella no nos va a producir nada, pero nuestra pasión nos arrastra, siempre estamos con ella. Había muchos autores de otros talleres del CELAC sin publicarse, y con premios, y algunos con premios no publicados. Bueno, entonces eh, creé junto con ellos en conversación el taller editorial El Peso Lúpulo, con mis compañeros de taller. Luego invadimos, después que terminó este taller, invadimos el de Igor Barreto, que fue posterior, y él nos permitió que los visitáramos, no solo con los talleristas, sino los del taller anterior, que querían continuar en esa conversa maravillosa, en ese intercambio, lo de la música, la palabra y los poetas, que es un taller. Y nos quedamos con él. Y entonces publicamos 15 plaquettes en lo que era, la, la Cámara Nacional del Libro. Antes teníamos una feria del libro grandísima, creo, ¿cómo se llamaba esa zona? Bueno, total que allí se vendieron, se ofertaron las 15 primeras plaquettes, que eran las voces de Igor, con las voces eran 15 autores que tenían un trabajo realizado. Y así empezó el taller editorial Peso Lúpulo, que nos hacía estar cerca del que hacía, del que escribía, cómo escribía, había un intercambio, todos opinábamos. Maravilloso editar porque te hace estar cerca de la poesía que se escribe. Y entonces de allí, ¿qué puedo decir? Ajá, esa fue mi relación con la poesía y mi entrega, y mi batallar, y mi interrogarme, y mi continuar. Entonces la cuestión editorial tuvo tanto éxito que sentía que era más editora que poeta, o sea, quería. Y entonces fui cerrando poco a poco la editorial, publicando anualmente 6, 5 plaquetas. Y también con más detenimiento y más, porque se selecciona a la persona que tiene un trabajo, se ve su trabajo de peso y se decide publicar. No es así el primero que llega, no. Tenemos ahí. Y bueno, y los amigos siempre nos reuníamos en esa Caracas de antes, nos reunimos en lugares a conversar, a compartir en casas, cosa que totalmente ha desaparecido ahora. Sí, toda una vida. Los escritores, ya sean poetas, que se reúnan junto con otros que hacen lo mismo, nos hace una pequeña comunidad. Tú eres una entusiasta de la tertulia, porque yo recuerdo haber estado un par de veces en tu casa. Sí, mira, en las reuniones aquellas, ¿te acuerdas? No, excelente. Con montones de autores que habían sido editados por ti, o que bueno, que se reunían alrededor de tu poesía. Y de cada quien, ¿no? Los amigos que escriben, para mí la poesía y los que hacen poesía son gente muy especial. A veces prefiero a los poetas que a su trabajo, pero su trabajo es el que va a prevalecer. Pero un poeta es una garantía siempre. Belkis, en ese sentido me vienen dos, más que preguntas, bueno, porque ya es como una reflexión sobre el papel de la poesía, ¿no? Eugenio Montejo decía que era como la última religión, pero religión entendida como esa posibilidad de comunidad, de religar, de tramar, ¿no? Y pienso que la comunicadora, la periodista, la mujer que se duele con lo real, también está en tu poesía, porque es como si de alguna manera esa necesidad de expresar el dolor por una realidad que te está pasando estuviera, o sea, yo sentí la voz de la reportera, no lo pude evitar, pero en el sentido más hermoso de la palabra, o sea, en el sentido cuando el periodismo llega a su punto de depuración y se convierte en literatura. Y lo otro que me gustaría que nos hablara es la importancia del taller como figura fundamental de conformación de un tejido poético en Venezuela. No sé si en todos los demás países, pero en Venezuela ha sido fundamental. Sí.
Muchas veces cuando escribí un poema sentía que estaba dejando algo allí, para que fuera dejando algo allí y que iba a mostrar algo que pasaba, o una reacción de lo que pasaba, este, lo más honestamente posible, porque sin eso no se puede hacer poesía. Y en relación a los talleres, creo que y reunirnos y compartir y regocijarnos y reafirmar, por lo menos Elizabeth Shum, no puedo dejar de nombrar a ella. Cuando yo, por lo menos en tiempo fue todo, tuve mi familia, tuve mis hijos, mi batallar, mi resolver económico, etcétera, etcétera. Cuando yo dudaba de toda la entrega que hacía, iba a visitar a Elizabeth, sin que era un secreto mío personal, a Elizabeth. Y Elizabeth era suerte de conocerla porque su vida era un acto poético y su trabajo realmente impecable. Decía, y entonces volví otra vez, sabía que no, que sí, que esto es un matrimonio. Con la poesía, la decisión es como un sí que tú dices cuando empiezas a amar. Dentro de ti, cuando empiezas a amar algo, hay un sí, un ajito alto, gritado. Y así con la poesía. Y los talleres son para encontrarnos, porque somos los que escribimos poesía y hasta literatura, somos gente rara. Somos gente que nadie quiere decir, sé como tu abuela. No, no seas como ella. El camino, no es un camino fácil. Pero me gusta mi camino. Es un camino honesto, que es lo importante. Y bueno, ahí vamos con eso. Seguimos. Los talleres son importantes por eso. Aconsejar al que quiera hacer poesía que no lo haga. Pero si sigue haciéndolo es porque le gustaba. Pues. Sí. O sea, hay que aconsejarle a los que quieren hacer poesía que no lo hagan. Para ver si siguen. Para ver si siguen, porque si siguen, entonces así son poetas. Así se prueba el compromiso, sí. Ay, está bien eso. Y no seas como tu abuela, ok. Me gustó. Y eso pasa mucho, no puede ser como ella, no. No, y dar el sí me encantó. El primer sí en el amar. Sí, eso no tiene regreso. Sí, ese es un matrimonio. No es, y bueno, no sé si es obligado, pero es obviamente es un acuerdo que se hace que es muy difícil. De alma. Sí. Y es muy difícil disolver ese acuerdo. O sea, incluso aquellos que dejan de escribir poesía, bueno, siguen siendo poetas porque lo transmiten en otro medio, ya sea en el ensayo, porque siguen escribiendo, pero siguen siéndolo. Es impresionante. Mira, Belkis, ¿y qué más tienes en la gaveta por ahí guardado? Bueno, estoy trabajando un cuento. Un cuento que vamos a ver, estoy trabajándolo, que era un cuento que nuestro papá nos contaba cuando agarrábamos carretera y que después que pasó el tiempo, mis hermanos me pedían cuando teníamos la fortuna de estar todos como navidades, etcétera, etcétera. Entonces, tengo este compromiso con ellos y lo voy a escribir, pero no voy a decir nada porque todo lo que... Bueno, todo lo que es secreto del que trabaja, tú no puedes contar lo que estás haciendo, porque no, ahí lo dejas. Pero si estás escribiendo, eso es lo importante. Claro, eso es lo importante. Lo que pasa es que, claro, como estos dos libros, uno era del 2006, el otro era no sé dónde, entonces yo dije, bueno, sé que tiene otro por ahí, guardadito, esperando el momento oportuno para salir. Eso se tarda, un libro sí se tarda, ¿verdad? Por eso se tarda. Ahí vamos. No sé si querías que leyera algunos poemas. Sí, lee, por favor. Aquí voy a empezar con el primero, que se llama Cazar escarabajos. Es bello ese poema. Sí, dice: en lo vertical de los ojos abiertos hay cables diferentes donde corre la vida.
Una pizarra a la intemperie con aviones de tiza, una flor amarilla pintada en el asfalto, donde amanece temprano y anochece tarde. ¿Quién podría viajar en una sordina, cazar escarabajos, ganar distancias, revivir mi ciudad de su muerte anunciada, torcerle el cuello al día? Yo pienso, hablando de los talleres, que hay que buscar, ahorita hay talleres que se están dando digitalmente y veo que claro, hay asistencia de personas, no con no en mucha cantidad, pero sí hay personas y he visto, me han invitado a varios talleres que se están dando y todavía siguen formándose personas ganadas a la poesía. Muy hermoso, muy hermoso. Bueno, hay necesidad de Sí, escribir y de expresarse sí. y de Belkis, buscar léeme el poema. belleza. Ajá. Sí. Léeme Lee el otro poema poema. 6, Bueno, que yo aquí. marqué varios aquí. Dígame, aquí lo busco. A mí me gusta El el de poema las lilas. 16. ¿El cuál? El de El las lilas. 16. El 16. 16, sí. Ah, pero Sí. el 16 a ras del vidrio. Vamos para el 16. Ah, bueno, claro. Voy Estoy llegando saltando. al 16, voy llegando, que baje, de los espacios. ¿Están de los espacios en la primera o en la segunda parte? Un momento, ya voy para allá. Voy llegando, estoy dejando que baje el poema. Aquí está la foto y aquí estoy llegando. Vamos al 16. Pero yo tengo la versión sin la foto, claro. Abrí la que no tiene foto. Sí, pero aquí voy a llegar al 16, ya estoy llegando, 11, 12, 13, 14. Ajá, llegué al 16. Empieza con se desteje la noche, ese es el que te Sí, gusta. exacto. Uno de los que marqué. Sí, dice, se desteje la noche, no reconoces el árbol, y al insecto indicando el camino, te mojan pájaros de escarcha. Algo crece pintando lo oscuro, mientras la luna ciega se desnuda. Algo canta y baila para ella, el grillo brilla en los oídos, sin dora. Algo se alimenta como nunca, canta y baila, diseminado en la longitud sagrada. Bellísimo. Me encanta. Y ahora voy a buscar el de Jorge. Vamos a ver cómo es que era el de las lilas. El de las lilas tiene que ver con Monet. Ese es el de las lilas. Bellísimo. Sí, esa es Bellísimo. una belleza. Ajá. Hermosísimo. Ya voy a llegar ahí. Ajá. Tengo que pasar páginas. Ok, busque. ¿Qué página tienen donde lo ves, Jorge? Yo no sé cómo hubiera mandado este archivo, esta ausencia 1, está soliloquio, epifanía, aquí voy llegando, contar picadas, y voy a llegar. ¿Cómo es que se llama el de las lilas? ¿Cuál es el nombre? Ah, ya sé cuál es. Ya me acuerdo. Sí, aquí está. Las lilas del agua. Las lilas del agua. Y es bien interesante porque el poema surgió con exactamente un cuadro de Monet. Y yo había visto ese cuadro 15 años atrás, 20 años atrás, y cuando lo volví a ver, el cuadro ya no me decía lo mismo. El reflejo del agua me decía otra cosa por lo que yo vivía, o sea que vemos de acuerdo a lo vivido. Y entonces escribí este poema, por eso dice La Lila del Agua 2019. Y él lo publicó en el año 1917. En un concierto extraño, las flores invertidas de Monet tiemblan en las que llevo. Un fastidio ajeno permea el reflejo de lo que veo, lo que creo, lo que hago. La sangre florece. Lo que fue celebración de pétalos son telas sobre lo viscoso. Y los juncos, lanzas que apuntan a un espacio desolado de hombres. A tiempo las aguas de las lilas hablaron de amor.
sí, porque Monet tiene una serie, pintaba los reflejos, un tiempo, una serie donde pintaba los reflejos solo del agua, del lugar donde siempre pintaba. Ese es un poema hermoso. Hermosísimo. Sí, sí, es muy bello. A mí, bueno, hubo varios que me gustaron, pero hay uno de los que más me impactó fue uno que es sobre la muerte, pero no te voy a pedir que lo leas porque es como muy fuerte. No, y ya, lamentablemente ya estamos cerrando. Pero me encantó, me nutro, estoy nutrida, espero que este placer me dure una semana, esta alegría de estar con ustedes cerca y de hablar de lo que amamos, pues, la poesía y la literatura. Bueno, a mí me alegra muchísimo poder verte. ¿Verdad que sí? Tú siempre eres como una alegría, siempre tienes una cosa muy fresca, muy diáfana, muy amorosa. Sí, muy contenta de que hayas estado con nosotros hoy. Este programa es estupendo, bueno, estoy pendiente siempre de ustedes y de lo que hacen, estoy contenta de ya poder estar en uno de sus recuerdos. Gracias. Agradecemos mucho. Bien, les recordamos que en la dirección general de RCR 750 está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Calla y en los controles el hombre más paciente del mundo, Jan Bururu Martínez, y quienes compartimos con ustedes. Kira Kariaken, @Kiracar. Yoyana Ahumada, @Yoyiau. Y Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letravia. Y así concluimos esta emisión de Librería Sónica. Literatura para untar. Para untar. Recordándoles que pueden volver a disfrutar de este programa en el canal de YouTube de RCR 750. Y así nos despedimos hasta el próximo domingo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.